Está grabando, ¿cierto? Cata, puedes ver, ¿cierto? Sí, está grabando. Está grabando. Sí, bueno. Entonces, la dinámica para esta parte de la charla es que hacemos las preguntas. Bueno, el profesor tiene entre 45 y 50 minutos para hacer su presentación y las preguntas las pueden escribir al chat o pues o toman allá ustedes notica y las hacemos al final. Entonces al final tenemos un espacio, diría yo, como 20-25 minutos para charlar con el profesor León. Bueno, entonces para dar inicio pues a esta parte de la charla, pues tenemos al profesor León Escobar del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle. El profesor León es físico de la Universidad de Antioquia y con maestría en física de la Universidad del Valle. Su doctorado fue en matemáticas aplicadas en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Su área pues, de experticia es relatividad, ¿sí? Y hoy nos va a contar por qué un matemático gana el Premio Nobel de Física 2020. Entonces, le doy la palabra al profesor León. Tienes que activar el micrófono, León, por favor. Ahora sí, ya. Bueno, qué pena. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. A mí la verdad me gusta mucho hablar de estas cosas. Me parece que, bueno, personalmente a mí me motivan mucho. Me agrada mucho también contarle a la gente de qué se trata todas estas cosas, porque al final la ciencia no la hacen unos pocos, ¿cierto? La hacemos todos, ¿cierto? Y eso también ayuda a que nuevas generaciones de científicos vengan. Entre más personas trabajen en la ciencia, mucho mejor. Hoy, pues, como lo decía la profesora Paula, voy a hablarles a ustedes de un tema muy interesante, muy actual, y es por qué un matemático gana el Premio Nobel de Física del 2020, de este año. Es un premio que se entregó a principios de este mes de octubre, y todos los que trabajamos en relatividad, en física matemática, nos alegramos mucho porque un matemático muy legendario, del cual les voy a hablar hoy extensamente, fue reconocido con este galardón. Es algo inusual que un matemático gane el Premio Nobel de Física, y lo que voy a tratar de convencerlos hoy es por qué este matemático se ganó a pulso ese premio. O sea, es un premio más que merecido. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primeramente, pues quiero pues resaltar el Premio Nobel de Física, ¿cierto? No solo se lo dieron al matemático, que en este caso va a ser Roger Penrose, Sir Roger Penrose. Seguramente muchos habrán oído hablar de él. Es un gran escritor también de libros de divulgación científica, muy accesibles para el público en general, en donde él trata de explicar conceptos de la relatividad general en particular de una forma muy amigable, muy amena. Al final de la charla voy a tratar de recomendar algunos libros que personalmente a mí me ayudaron mucho cuando era estudiante, me motivaron mucho y que seguramente ustedes podrían sugerirle a sus estudiantes también para que se motiven en esa área del conocimiento que es tan bonito. Bien, entonces, bueno, el Premio Nobel de Física de este año, como dije, fue entregado a estas tres personas, tres grandes científicos. Entonces tenemos a Roger Penrose, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez. Los dos últimos, Andrea y Reinhard, se les otorgó una mitad del premio. ¿Sí? Es decir, ellos tienen como de la mitad, un cuarto y un cuarto. Y a ellos dos
que por cierto Andrea es astrónoma y Reinhard es un astrofísico, se les entregó el premio Nobel porque pudieron comprobar de forma experimental que en el centro de nuestra galaxia debe haber un objeto supermasivo. Ese objeto supermasivo es básicamente el que hace la función del arrastre de todo este cúmulo de estrellas que hay, digamos, que en los brazos de la galaxia. Bien, esto solo es posible si existe un objeto muy grande, muy pesado, que gire en el centro. Ellos demostraron eso experimentalmente. Bueno, eso fue en la última década, en 2016, 2017, si no estoy mal, pudieron hacer eso. Y actualmente, pues, sabemos o identificamos esos objetos supermasivos como agujeros negros, ¿sí? Black hole. Yo creo que ese término de agujero negro se ha vuelto ya casi que parte de la cultura popular o del saber popular. Casi todo el mundo ya entiende más o menos qué significa eso de agujero negro. Digo, casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque digamos que ya se ve mucho en el cine, en las cosas, ¿cierto? En las historias. Lo que voy a tratar yo es de ver que ese concepto de agujero negro no es tan fácil como uno cree entenderlo, y que ese concepto de agujero negro es más que todo debido a el análisis matemático que se ha hecho sobre la relatividad general. Más adelante voy a volver a ese concepto, pero es clave. Bien, la otra mitad del premio Nobel, es el premio que se le entregó a Roger Penrose, Sir Roger Penrose. Es un matemático muy famoso de la Universidad de Oxford, y este señor básicamente tiene una trayectoria de vida dedicada a la relatividad. Esa mitad del premio que le dieron a él, se lo dieron básicamente por el descubrimiento de la formación de agujeros. Básicamente decir que el descubrimiento de que los agujeros negros es una predicción directa de la teoría de la relatividad general. Es decir, la teoría de la relatividad, que es una teoría de la cual voy a hablar un poquito más en detalle a continuación, la teoría de Einstein, predice de forma precisa que los agujeros negros deben de existir. Es decir, si la teoría de la relatividad es correcta, los agujeros negros son algo tangible, algo que realmente existe. Esto es muy importante porque la teoría de la relatividad pues la hemos comprobado a través del siglo XX, y todavía continuamos comprobando muchas de sus predicciones. O sea, cada vez gana más confianza esta teoría. Y si los agujeros negros, que parecía ser algo tan ficticio, son una predicción directa, pues eso quiere decir entonces que son algo que sí está allí, ¿sí? Es algo realmente que aquí vemos como un caso de esos casos de la física en los cuales una predicción, o un resultado analítico se predice mucho tiempo antes de que pueda ser comprobado experimentalmente. ¿Cómo Penrose hizo su descubrimiento? O sea, ¿de qué forma lo hizo? ¿Sí? Su descubrimiento fue básicamente hecho a través de un teorema que se llama el teorema de singularidad. Todos sabemos, pues todos los que estamos en el área de las matemáticas, sabemos que un teorema es un enunciado matemático que uno puede probar, ¿cierto? Que es verdadero y que se puede probar matemáticamente con argumentos. Bien, eso es precisamente lo que Penrose hizo. Penrose enunció el teorema de singularidad y básicamente lo que dice es que este teorema lo que dice es que esos agujeros existen, tienen que existir. Y en particular tienen que existir en, por ejemplo, centros de galaxias. Entonces, el asunto aquí es que nadie ha visto un agujero negro. Las personas Reinhard y Andrea, ellos no vieron el agujero negro, pero dado algunos datos experimentales y algunas pistas que dejan por allí el movimiento de las estrellas, ellos pueden concluir que ahí tiene que haber un agujero negro, pero todo es en una base teórica, y esa base teórica la da este teorema.
Entonces uno podría pensar que el trabajo de Penrose, de este gran matemático, es básicamente que dio toda la teoría matemática para entender bien ese tipo de objetos. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con el contenido de la charla como tal. Y después de este abrebocas, entonces creo que ya he puesto suficiente motivación sobre la mesa y he mencionado algunas palabras claves que son relatividad, agujero negro y teorema de la singularidad o teorema de singularidad. Y eso es precisamente lo que pretendo yo en esta charla desarrollar en estas 3 secciones. En la primera sección voy a hablar sobre las generalidades de la relatividad general, porque no podemos entender el teorema de singularidad de Penrose sin saber un poquito de relatividad, o al menos las ideas básicas. Luego voy a hablar un poco de los fundamentos geométricos de la teoría de la relatividad. Y finalmente voy a tratar de esbozar en qué consiste el teorema de singularidad de Penrose. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar con la parte de generalidades de la relatividad y debo de empezar por la pregunta clave en la que se edifica todo el andamiaje de la relatividad, todo ese edificio de conocimiento, y es ¿qué son el espacio y el tiempo? Esa es como la pregunta clave, con lo que inició todo. Esa pregunta es una pregunta muy difícil de responder. Uno le pregunta a cualquier persona y lo puede tener 2 horas ahí filosofando acerca de estos 2 conceptos. Muchos filósofos inclusive han dedicado parte de su trabajo a pensar estos 2 conceptos. Sin embargo, antes de 1905, a pesar de que hayan algunas discrepancias, existía un consenso más o menos general con respecto a estas 2 palabras, ¿cierto? Espacio y tiempo. Antes de 1905, digamos que toda la física era dominada por los trabajos de Isaac Newton, lo que llamamos la mecánica clásica, toda la física del electromagnetismo, las ondas, todo esto está básicamente basado en las leyes de Newton. Es algo que uno conoce, bueno, por primera vez por allá en el colegio, cuando ve fuerzas y este tipo de cosas, vectores. Y ahí, básicamente, la premisa es que el espacio y el tiempo son 2 entes absolutos. Es decir, son el mismo para todos los observadores. No cambia, es algo inmutable. Bien. Todas las personas miden el mismo tiempo, todas las personas tienen las mismas reglas y miden los mismos espacios y nada cambia. Todo es absoluto. Sin embargo, en 1905 llegó un personaje que es muy conocido en la ciencia, en el mundo de la ciencia, y no solo en la ciencia, yo diría que en el saber popular, y es Albert Einstein, y llegó para revolcar precisamente los cimientos de estas 2 ideas. Y él dijo por allá en 1905 que el espacio y el tiempo no son algo absoluto, son algo relativo. Es decir, contradijo básicamente casi 300 años de desarrollo científico desde la época de Newton. Y digo contradice porque estos son 2 conceptos que están en el corazón de la ciencia, de la física y de su desarrollo matemático. O sea, sacudir estos 2 conceptos es sacudir todo el andamiaje del saber científico hasta ese punto. En 1905, como decía, Einstein llegó a sacudir o a replantearse estos 2 conceptos y fue donde él planteó su teoría de la relatividad especial. Esta teoría de la relatividad especial, pues básicamente, como ya dije, se fundamenta en esta premisa: el espacio y el tiempo son relativos, pero también una de sus grandes, digamos que axiomas es asumir que la velocidad de la luz es algo constante, o sea, no cambia. Es una cosa que sí es inmutable. O sea, se sigue preservando como una idea de inmutabilidad del pasado, pero no asociada al espacio y al tiempo, sino a la velocidad de la luz. Y
Bueno, esta teoría tiene varias limitaciones, por eso se llama especial, y es porque básicamente en esta teoría no se consideran fuerzas, la acción de fuerzas no se considera. Einstein dice no me voy a meter con eso por el momento porque ya si me meto con fuerzas es algo complicado. Pero digamos que esto sirvió para hacer muchas cosas, a pesar de que era limitado. La teoría de la relatividad especial es una teoría matemáticamente simple. Y digo matemáticamente simple porque no requiere, digamos que de una matemática muy avanzada para poder ser desarrollada. Lo que usted básicamente requiere es un poco de cálculo básico, derivar, integrar, saber pues manejar funciones reales, por lo general de una variable, y saber un poco de álgebra lineal, toda esta teoría pues de matrices, diagonalización, resolver sistemas, cosas digamos que un estudiante digamos que de bachillerato avanzado puede saber, o también pues estudiante de primeros semestres de una carrera de ingeniería o de matemáticas. Bien, y con esto, bueno, con esta matemática tan simple, la teoría de la relatividad puede hacer muchas predicciones. Entre ellas pues, está digamos que la famosísima ecuación de E igual a m por c al cuadrado, que básicamente lo que dice es que todo es energía, toda la masa es energía, o sea, todo lo que hay en el universo al final es energía. Es una de las grandes consecuencias de esta teoría. También esta teoría fue muy importante porque tuvo grandes implicaciones en otra área de la física, grandes pilares en la actualidad, que es la mecánica cuántica o la física cuántica, que es básicamente toda la física en la que se fundamenta pues, nuestra electrónica. Toda la electrónica que tenemos ahora está hecha en base a la física del transistor, y un transistor solo es posible de ser entendido si conocemos la mecánica cuántica. Con física clásica no podemos hacer eso. También, por ejemplo, una de las grandes predicciones de esta teoría es el desfase de tiempos y el sistema de GPS. No sé si estén relacionados con este concepto, pero es básicamente que si yo tengo, no sé, eso es conocido como la paradoja de los gemelos, que si tengo dos gemelos y uno de ellos se monta en una nave espacial que viaja muy rápido, digamos, va y se da un paseo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y regresa a la Tierra, pues va a encontrar que su hermano gemelo ha envejecido bastante y él, pues, para él el viaje pudo haber durado simplemente una hora, ¿cierto? Son ese tipo de cosas extrañas que van en contra del sentido común que predice la teoría de la relatividad especial. Y esto es básicamente porque el tiempo es relativo. El tiempo no pasa de la misma forma para la persona que va en el cohete que para la persona que se queda en la Tierra. No se requiere, insisto, mayor conocimiento matemático para poder entender estas cosas a la luz de la relatividad especial. Eso sí, hay que asumir siempre que el espacio y el tiempo son relativos, que es algo que no es fácil, yo diría que para la mente humana, en principio asimilar. Bien, bueno, este grafiquito es muy interesante porque E igual a mc al cuadrado pues también es la base del proceso de fusión, para poder explicar el proceso de fusión, y también, por ejemplo, el proceso de fisión de las plantas nucleares. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bien, no me voy a detener mucho allí, porque voy a pasar ahora a hablar un poco de la generalización de la teoría. Resulta que después de 10 años de Einstein trabajar en su teoría de la relatividad especial, Einstein decidió ir un poco más allá y decidió incluir la acción de fuerzas en la relatividad para ver qué pasaba. Sin embargo, esto resultó ser una tarea un poco complicada, diría que yo que bastante complicada, porque bueno, le tomó a Einstein un gran tiempo. Digamos que solo elaborar un poco de la teoría, o sea, construir el andamiaje de la teoría unos 8 años más o menos, y entenderla, yo diría que el resto de su vida. La teoría de la relatividad general surge en 1915, ya con un Einstein un poco más, mucho más maduro, más reconocido también a nivel global. Y en esa teoría, que es una generalización de la teoría de la relatividad especial, se va a considerar igualmente el espacio del tiempo como algo relativo, pero se le va a dar un carácter geométrico.
Y es aquí donde Einstein dice que el espacio y el tiempo van a ser tratados como simplemente dos dimensiones. Bueno, espacio, hablo de las tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal de algo que se llama espacio-tiempo. Aquí es donde empieza a surgir este concepto tan importante y que va a tener que ver tanto en nuestra charla de hoy, espacio-tiempo. Más adelante voy a hablar sobre precisamente uno cómo va a entender ese espacio-tiempo. Decía también que la relatividad general es precisamente una generalización de la relatividad especial y es básicamente porque ya va a tomar en cuenta la acción de fuerzas. Y en particular, y esta es una de las grandes ideas claves de Einstein, la fuerza o las fuerzas, en particular la fuerza de gravedad, que es tan difícil de ser explicada, va a ser un efecto geométrico. Y a esta premisa es lo que se conoce en el mundo de la relatividad como el principio de equivalencia. También Einstein solía decir que esta era su idea más feliz, porque realmente permite cuantificar o tratar la fuerza de gravedad. Hasta ahora solo la fuerza de gravedad en la época de Newton solo se entendía como sí, una fuerza de acción a distancia, pero nadie entendía bien cómo mediaba esa acción entre dos cuerpos. Usted podía tener dos cuerpos separados a una distancia astronómica y uno sentía al otro, digamos que con una fuerza de atracción gravitatoria. Pero cómo esa acción, cómo esa información se transmite al otro, eso era un total misterio. Nadie entendía eso. Y gracias a esta premisa se va a poder entender. Bien, entonces lo que yo voy a tratar de convencerlos en esta, digamos que en esta charla es, vamos a entender un poco más de cómo es que esto entra en acción matemáticamente y después vamos a ver que el teorema de Penrose se enmarca dentro de estas premisas. Bueno, antes de pasar como a los fundamentos geométricos, pues quisiera mencionar algunas generalidades de la teoría de la relatividad general y es que, bueno, no sé si decir afortunada o desafortunadamente, la teoría de la relatividad general es bastante demandante matemáticamente hablando. En la teoría de la relatividad general hay que manejar básicamente dos teorías o dos tipos de matemáticas modernas, digamos del siglo XX, y son la geometría diferencial y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estas ya digamos que son áreas de las matemáticas bastante avanzadas, de hecho, pues, y son áreas, de hecho, todavía de investigación, o sea, hay mucho por hacer en estas dos áreas. La relatividad general se mueve allí y digamos que eso es una de las grandes limitantes que uno tiene al principio cuando se quiere meter en esta área del conocimiento, porque, también debo decirlo, no todos los físicos se les enseña geometría diferencial y a no todos se les enseña ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos que uno tiene que, si uno quiere entrar en esa área, pues tiene que alcanzar un nivel decente en estas dos cosas y después ya sí pasar a lo que es la parte de la teoría. Bien, pero su sofisticación matemática, digamos que o sea, vale la pena porque tiene muchas predicciones interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, las ondas gravitacionales. Esto es algo que ya hemos medido, ya sabemos. Una de las predicciones de Einstein de 1918, por allá inclusive ya empezó a predecir que deberían existir ondas gravitacionales y hace poco, en 2017, a Kip Thorne, aquí simplemente cito su apellido, se le dio el premio Nobel por desarrollar precisamente esta teoría. También otra de las grandes como predicciones de la teoría es la expansión del universo. Es decir, en el universo que vivimos hoy, pues sabemos desde la parte matemática y también de forma experimental, gracias al gran astrónomo Edwin Hubble, que el universo se está expandiendo. Menciono acá el nombre de Hawking, yo diría que uno de los físicos contemporáneos más famosos, porque él también fue uno de los grandes, o sea, hizo grandes contribuciones en esta parte. Y la hizo toda, obviamente, en el marco de la teoría de la relatividad general. Adicionalmente, y aquí es donde quiero hacer un énfasis, es que la teoría de la relatividad general predice la existencia de agujeros negros.
y eso se lo debemos en gran parte al trabajo de Penrose, el matemático del cual queremos entender un poco más el trabajo. El trabajo de Penrose es precisamente el que nos dice, vean, van a existir agujeros negros y estos agujeros juegan un gran papel en todo lo que es la estructura de las galaxias, del espacio, de los sistemas solares, todo. Bien, posiblemente en este tiempo en el que estamos, pues no podamos hacer viajes espaciales y eso digamos que lo vemos como algo muy por allá. Pero seguramente la humanidad llegará en algún punto en que podamos toparnos con este tipo de cosas en nuestro viaje. Y gracias al conocimiento que tenemos hoy de ellos, pues, no sé, podríamos hacer algo. Yo veo, o nos veo, digamos que la sociedad actual que trabaja en esta teoría como los griegos, somos como los griegos de alguna manera de lo que se viene después. Bien. Bien, los agujeros negros entonces, que van a jugar un papel importante en esta charla, pues como decía al principio, todos tenemos una cierta idea en la cabeza de qué son. Es básicamente que son como entes, objetos que devoran todo, devoran estrellas y absorben todo y que son negros básicamente porque ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Entonces no hay rayos de luz que nos lleguen de ellos, a nuestros ojos. Bueno, esto es digamos que algo de la física clásica. Para poder ver algo, un objeto, necesitamos que la luz se refleje en ese objeto y luego regrese a nuestros ojos para poder ver ese objeto. En este caso, los agujeros negros pues no reflejan nada y por eso pues se ven de ese color. Antes de pasar como a la parte geométrica de la teoría de la relatividad, expandir un poco más estas ideas de espacio, tiempo, geometría diferencial, agujeros negros y demás, quiero hacer una recomendación personal, siempre la hago, me gusta mucho hacerla en mis charlas, y es subir a ver la película Interestelar, o Interestelar. Es una película que, yo diría que es una película que trata de hacer una muy buena representación de lo que es un viaje intergaláctico a través de un agujero negro, o en este caso agujero de gusano, y también cómo se vería un agujero negro en la vida real. Lo interesante de esta película es que está asesorada precisamente por el ganador del Premio Nobel de Física del 2017, Kip Thorne, esta misma persona que es una experta mundial en ondas gravitacionales. Entonces, la película es bastante, digamos que científica, ¿cierto? Y por eso yo creo que la valoro tanto. El 80% de la película, eso sí. Pero bueno, es una buena idea ver esa película y digamos que motivarse un poco, sobre todo para los chicos. Bien, los estudiantes. Bien, ahora vamos a pasar a una parte un poco más formal, ¿listo? Y es los fundamentos geométricos de la teoría de la relatividad. Yo quiero hacer esto porque, bueno, seguramente usted habrá estado en otras charlas de relatividad y digamos que esas charlas se quedan como en algo, al menos a mi parecer, un poco superficiales en el sentido de que, listo, te dicen que el espacio y el tiempo y las dimensiones y todo aquello, pero yo tengo unas sensaciones que se quedan en algo superficial. Yo quiero ir un poco más en detalle para que, bueno, hasta donde sea posible, y tratar de ilustrar en la medida de lo posible todas estas ideas de forma geométrica, para que uno pueda tener una mejor comprensión de los fundamentos de la teoría de la relatividad y sobre todo también del teorema de singularidad, porque es tan importante el teorema de este gran matemático. Bien, entonces vamos a comenzar con los fundamentos geométricos de la teoría de la relatividad general y debo de empezar por una de las ideas claves. La relatividad, recuerde que tiene varias ideas claves, varios supuestos, y voy a empezar por el concepto, la primera idea de Einstein, la idea clave es el concepto de espacio-tiempo. ¿Qué es el espacio-tiempo? Entonces, la idea clave dice, vea, el espacio-tiempo va a ser una variedad de 4 dimensiones. Primer postulado clave. Pero surge entonces la duda, bueno, ¿qué es una variedad? O como se conoce usualmente en
En inglés, manifold. ¿Qué es un manifold o una variedad? Bien. Para entender qué es una variedad, déjeme como introducir este gráfico. ¿Sí? Como dije, voy a tratar de explicar todas mis ideas a partir de gráficos. Entonces, digamos que nosotros tenemos una dona que en matemáticas uno usualmente conoce como un toro, y esta dona, bueno, tiene una forma extraña, ¿cierto? Como un flotador. Uno, ¿cómo describe matemáticamente esa dona? ¿Sí? En matemáticas, ¿cómo hace? Bien, uno en matemáticas lo que hace es que considera la dona como si fuera localmente equivalente a algo en Rn, ¿sí? O mejor dicho, el espacio euclidiano, el espacio que todos conocemos. Es decir, yo puedo hacer una transformación o ver localmente a la dona como algo que está en Rn. Y yo Rn, los números reales en varias dimensiones, yo sé cómo trabajar mi matemática aquí. Yo puedo hacer aquí vectores, puedo trazar normas, puedo calcular un montón de cosas. Entonces, todo lo que yo haga aquí es de alguna manera una representación de todo lo que está pasando en la superficie de la dona. Esa idea tan, digamos que tan genial, es una idea que viene precisamente del área de las matemáticas contemporáneas que se llama geometría diferencial. Y esta teoría pues realmente viene de la época de Gauss y de estos grandes matemáticos, entre ellos el gran Riemann, Bernhard Riemann. Desarrollaron estas ideas y permitieron construir un andamiaje matemático para describir precisamente este tipo de cuerpos a través de, viéndolos de esta manera. O sea, es una matemática, yo diría que bastante avanzada, ¿cierto? Para, digamos que, la época de Einstein. Recuerde que estamos en 1915, es donde surge la teoría de la relatividad general, y Einstein, pues, digamos que él apenas, o sea, esto era un área de matemáticas que no se le enseñaba a muchas personas. Einstein era físico, pues no la conocía muy bien, entonces le tocó aprender, pero se dio cuenta que esta idea era genial para hacer lo siguiente. La idea clave aquí es, bueno, o lo que Einstein decía es, hombre, yo voy a considerar al espacio-tiempo. Es decir, voy a como considerar una variedad de 4 dimensiones. Aquí yo sé que solo estoy representando 2, pero digamos que para la mente humana es muy difícil imaginar una variedad de 4 dimensiones. Pensamos en 3. Somos seres tridimensionales. No podemos ver la 4ª dimensión. Pero aquí digamos que vamos a usar un poco nuestra imaginación. Supongamos que esto es una variedad de 4 dimensiones. Y esa variedad la vamos a llamar espacio-tiempo. Pero va a tener una particularidad. Y la particularidad es, en esta variedad de 4 dimensiones, pues en 4 dimensiones usted necesita 4 coordenadas para poder describir una partícula, ¿sí? Entonces, en estas coordenadas yo voy a tener 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Esa es una idea vital, esencial. En el espacio-tiempo va a ser simplemente un objeto geométrico, como la dona, como un toro, como una esfera, pero que de sus 4 coordenadas, una representa el tiempo de la partícula y las otras 3 representa como su ubicación espacial. Esto mismo usted lo puede pensar como la realidad misma, este espacio-tiempo. Imagina, Dios está aquí afuera, Dios está aquí, ¿sí? Está afuera, ¿sí? Y aquí estamos todos metidos. Bien, así es como lo vio Einstein. Y el tiempo no es más que una coordenada más. De esa forma, él va a empezar a tratar el espacio y el tiempo como si fueran cosas relativas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que yo siempre puedo hacer en una variedad una transformación de coordenadas. Y eso va a implicar que si una partícula está aquí, cuando yo la cambie de coordenadas, sus coordenadas t, x, y, z, pues también pueden cambiar. Entonces, por eso el tiempo sigue siendo relativo y el espacio relativo. ¿A qué? Al observador. Entonces, esta es una de las ideas claves de Einstein. Bien, entendido eso, vamos a pasar a la segunda idea clave de la teoría de la relatividad general, la segunda idea clave de Einstein. Es esencial entender esto. El espacio-tiempo
que ya sabemos es una variedad de 4 dimensiones, él por sí solo es plano, o sea, no se altera. Pero la masa o la materia, cuando está en el espacio-tiempo, lo distorsiona, ¿sí? Es decir, las distorsiones del espacio-tiempo, que inicialmente es plano, se produce por una configuración de masa que hay allí. Esa es una de las ideas claves, o sea, la segunda idea clave. Si usted no entiende eso, de aquí para adelante es muy difícil seguir, ¿sí? Y una de las grandes consecuencias es, vea, a mayor masa va a haber mayor deformación. Es decir, si usted, por ejemplo, si piensa que el Sol y la Tierra están en el espacio-tiempo, pues el Sol va a distorsionar mucho más el espacio-tiempo que lo hace la Tierra. O sea, la distorsión depende de la cantidad de masa. Bien. Segunda idea clave, esencial. Ahora vamos a pasar a la tercera idea clave. La tercera idea clave es precisamente el principio de equivalencia y es la idea, o sea, las dos anteriores son importantes, pero esta es, digamos que con la que Einstein, digamos que la saca del estadio, por decirlo así. Porque aquí es donde se establece el puente entre la geometría y la física. Es en esta idea. En esta idea, básicamente, tenemos que la curvatura del espacio-tiempo va a ser equivalente a la fuerza de gravedad. Esto es lo que yo decía ahorita o mencionaba ahora como principio de equivalencia. Es decir, si yo tengo una partícula, un cuerpo supermasivo, digamos el Sol curva el espacio-tiempo y esa curvatura va a generar la va a sentir otro cuerpo como si fuera una fuerza de gravedad. Bien. Es decir, podemos explicar esa fuerza de acción a distancia. Importantísimo para poder entender la relatividad. O sea, la gravedad o las fuerzas dejan de existir como las conocíamos en la física clásica. Y ya simplemente la vamos a ver como un efecto geométrico. Insisto, esta es la idea, o sea, de las 3 ideas en las que se fundamenta la relatividad, esta es la idea más importante. La que Einstein decía, mi idea más feliz. Y la que le costó más tiempo de entender. Esta idea viene con una consecuencia esencial y ultra, yo diría que abstracta, pero que es lo que se va a convertir en la clave de todo lo demás. Y es que los objetos en un espacio-tiempo se van a mover en geodésicas. Es decir, podemos entender una geodésica como la trayectoria que un cuerpo sigue en el espacio-tiempo, pero es la que le causa menor esfuerzo de alguna manera. Por ejemplo, imagine que es el sistema Tierra-Sol. Este es el Sol, esta es la Tierra y todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, ¿por qué gira alrededor del Sol? Bien, en relatividad general decimos que gira alrededor del Sol porque la geodésica es una trayectoria, bueno, casi circular. Todos sabemos que es una elipse, pero digamos que casi circular. Bien, y esta geodésica es determinada precisamente por la geometría del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo mismo dice, vea, el mejor camino por el cual usted puede ir es por este. Porque es el que le va a causar menor esfuerzo. Eso viene también acompañado de una regla de la naturaleza, que es el principio de mínima acción. Yo no sé por qué, y honestamente los físicos no saben, ni los matemáticos saben por qué, todo sistema natural o todo sistema físico evoluciona de tal forma que haga un gasto de energía menor, o sea, que le cause el mínimo esfuerzo. Ese es un principio hamiltoniano que viene desde 1800, pero que ha resultado ser totalmente cierto a través del tiempo. Todo sistema físico evoluciona de forma que le cause un menor esfuerzo.
La mecánica cuántica usa ese principio, la relatividad usa ese principio, todas las teorías modernas, y resulta ser cierto. Bueno, el hecho de que ese principio sea o no cierto digamos, en un marco filosófico, todavía no sabemos eso. Hay mucho debate en eso, pero digamos que los científicos damos eso por hecho. Y en relatividad, ese principio se da es precisamente por esto, las geodésicas. Las geodésicas es una consecuencia directa de ese principio de la naturaleza. Es algo muy bonito este principio y vamos a dejar esta idea para después. Por favor, tenga en cuenta esta idea. Me he gastado unos buenos minutos en esta diapositiva y es porque esta idea es clave también para lo que va a ser el teorema de singularidad. Ahora vamos a ver algo que es como la piedra angular de la teoría de la relatividad. Esta es una de las dos ecuaciones que voy a presentar en esta charla. Y quería presentarla a pesar de que sé que es una charla pues para público general, o sea, en personas digamos que todavía no están muy relacionadas con el área, pero quería hacerla porque es una ecuación que dice mucho, a pesar de que uno no entienda todos los detalles. Esta ecuación es la ecuación de campo de Einstein y esa ecuación es la piedra angular de la teoría. Esa es como cuando usted tiene en la teoría de Newton F igual a masa por aceleración. Bien, aquí tenemos que esta parte, la geometría es proporcional, estos son constantes, 8pi g, que es la constante de gravitación universal o constante de Cavendish, la misma que aparece en la fuerza de gravitación universal, y la velocidad de la luz. Bien, entonces, aquí tenemos en esta ecuación, ya más, deme un segundo para decir qué son estos términos, pero lo que quiero resaltar aquí es que tengo básicamente una proporcionalidad entre geometría y energía. Es decir, la geometría del espacio-tiempo es descrita de un lado y la energía del espacio-tiempo descrita de otro lado. Y las dos tienen una cierta proporcionalidad. A más energía, mayor, bueno, la geometría al final es curvatura. Esta ecuación, que es la ecuación de campo de Einstein, o sea, la ecuación clave de la relatividad, quiero mencionarlo, siempre trato de hacerlo, no fue encontrada primero por Einstein, sino que fue encontrada por el gran matemático, el legendario matemático David Hilbert. Como ven, David Hilbert es contemporáneo de Einstein. Bueno, era un poco más viejo en esa época, en 1915. Y él realmente, como genio de las matemáticas que era, él realmente entendía la geometría diferencial. Einstein aún estaba un poco, bueno, estaba un poco, como dicen los caleños, buñuelo en la geometría diferencial, pero Hilbert era un maestro total en esta teoría, como en todas las teorías de matemáticas que él trabajaba. Y él fue el primero que dedujo la ecuación. Sin embargo, pues como gran caballero, le dio todo el crédito a Einstein porque las teorías eran, o sea, los enunciados, los supuestos, todo era venía de Einstein. Bien, para entender un poco esta ecuación, yo quiero primero hablar de, bueno, ¿qué tipo de ecuación es? Como solo para que usted sepa. Esa es una ecuación matricial de 4x4, o sea, matrices de 4x4, grandes, o sea, de 16 componentes. Esta matriz R mu nu no es más que una matriz que nos dice cuál es la curvatura del espacio-tiempo. De alguna manera nos dice, se llama tensor de Ricci, pero no contiene más que eso, la curvatura del espacio-tiempo, y vamos a colocarlo en su representación. Bueno, por lo general uno en relatividad trabaja en representaciones matriciales. Esto en un sentido estricto es algo que se conoce como tensor en geometría diferencial. Es algo un poco más general, mapeos multilineales, pero digamos que uno también puede representar eso como matrices normales, como las que usted ve en álgebra lineal, y es una matriz de 4 dimensiones. Entonces, esto tiene la geometría del espacio-tiempo. En el otro lado tenemos la energía del espacio-tiempo y está descrita por esta otra matriz. Tensor de momento-energía, se suele llamar, y nos dice la configuración de materia del espacio. O sea, aquí nos dice si ponemos un sol, una estrella. Bueno, los físicos manejan muy bien este tipo de tensores porque no es algo que venga solo de la relatividad especial, sino que en física, por ejemplo,
mecánica clásica uno puede construir esto para, por ejemplo, en hidrodinámica o, por ejemplo, también en electromagnetismo. O sea, esto es un elemento que los físicos manejan muy bien desde finales de 1800. Y luego tenemos esta G, que es precisamente la que nos dice la geometría. Ojo, el R es una matriz que nos da la curvatura, que tanto se curva, pero el G es lo que nos dice cómo es la geometría, qué forma tiene, por decirlo así. Y este es el elemento más importante de la ecuación. Esto es lo que uno en la ecuación tiene que resolver, por decirlo así. Dado una curvatura, una energía, yo quiero ver cómo es la geometría. Entonces, digamos que Einstein, una vez con su teoría, él intenta resolver la ecuación, porque, ojo, una cosa es construir la teoría, la ecuación, y otra cosa es resolverla para casos particulares. Hombre, cuando Einstein se enfrentó a ese problema, ya después de 1915, él se dio cuenta que no, que eso era muy teso. Resolver esa ecuación es algo muy complicado, muy teso. Y es muy teso porque, hombre, es una ecuación de 4, o sea, una ecuación matricial de 4 por 4. O sea, hay que resolver 16 ecuaciones que están acopladas. O sea, esto acá, perdón, cada componente de la ecuación matricial es, cada componente de la ecuación matricial es una ecuación independiente. Y todas están conectadas. Entonces, son 16 ecuaciones conectadas unas con otras. Y también hay que tener en cuenta que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. O sea, eso matemáticamente es algo que es muy difícil de resolver. Muy difícil. De hecho, hay personas que dedican su vida a hacer eso. Yo, por ejemplo, dedico mi investigación a resolver ese tipo de ecuaciones. Y bueno, trato también de usar mucho métodos numéricos, análisis numérico para resolver esas ecuaciones. Es un área activa de la relatividad. Como lo dije, yo personalmente es en el área en la que estoy metido y es algo que no deja de sorprender por la complejidad del sistema. A más complicado el sistema, más difícil la configuración de materia, pues más difícil de resolver las ecuaciones. Sin embargo, por allá en 1916, como un año larguito más o menos después, apareció en escena este señor, Karl Schwarzschild, a salvar el día, a salvar a Einstein, porque Einstein no fue capaz de resolver la ecuación en un principio, muy teso. Pero este señor fue capaz de resolverla y básicamente él lo hizo para un caso fácil. O sea, él no se empezó a complicar con cosas muy difíciles. Él lo hizo para un caso fácil. Y él dijo, hombre, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imaginar un espacio-tiempo. ¿Sí? Espacio-tiempo, recuerde, es una variedad. Inicialmente es plano porque no tiene materia. Y lo que voy a hacer es, en ese espacio-tiempo voy a poner una partícula puntual. O sea, un puntico que tiene materia, que tiene masa. Un punto. Ni siquiera algo con dimensión. Un punto. Y lo voy a poner en el espacio-tiempo. Y voy a jugar con las ecuaciones a ver si soy capaz de resolverlo. Si se me aparece la Virgen y lo hago. Pues hombre, a este man sí se le apareció la Virgen y fue capaz de resolverlo. Él fue capaz de resolver la ecuación de Einstein salvando el día, salvando la patria, como dice uno por ahí. Y obtuvo una solución de este tipo. Esta solución es la segunda ecuación que pensaba presentar en esta charla. No vuelvo a presentar más ecuaciones. Sin embargo, decidí presentarla porque, hombre, tiene un propósito. Y el propósito es que yo quiero que usted observe estos términos de acá. En particular estos dos. Son términos muy sospechosos, matemáticamente hablando, porque, mire, ¿qué pasa si R, va a ser simplemente nuestra coordenada radial? Estoy pensando en un sistema de coordenadas esférico, pues, o con todo se mide desde una distancia, desde un origen, una distancia. Y examinando estos términos de esta matriz de 4 por 4, que es la métrica, nos damos cuenta que hay unos problemillas. Y un problemilla precisamente viene cuando R es igual a 2gm. Recuerde que G es la constante de gravitación universal, es un número, pero M es la masa de esa partícula puntual.
Y aquí nos damos cuenta de algo. Vea, este término tan bonito que se ve presenta problemas cuando R toma ese valor. ¿Por qué? Porque esto sería 0 y entonces me quedaría una matriz casi llena de ceros solo con estos dos términos. Resulta que en geometría y en particular en relatividad, esta matriz no puede tener ceros totalmente en su diagonal. Y no puede tener ceros en su diagonal porque al final el determinante de esta matriz, que sería como la multiplicación de todos sus elementos de la diagonal, daría 0. Y eso tiene una interpretación geométrica y es que nos habla del espacio o el elemento de volumen. Entonces eso nos pondría en problemas con los elementos de volumen que se forman en este espacio. El elemento de volumen sería 0 y tendríamos problemas. Digamos que desde el punto de vista matemático. También hay otro problema y es la coordenada R igual a 0. Y por favor preste especial atención a esto. En R igual a 0, esto se hace 0 y tengo una división por 0 y, ojo, tengo problemas, tengo como un infinito ahí. Entonces también tengo problemas con ese término. Entonces, lo que yo tengo ahí es una solución muy bonita, gracias a Karl Schwarzschild, pero que tiene problemas en 2 puntos. Eso es un problema y ya vamos a entender, vamos a ver una representación gráfica de esta solución para entender un poco más cuál es el asunto allí. No quiero avanzar sin antes mencionar algo de Karl Schwarzschild. Es alguien a quien los que trabajamos en relatividad general estimamos mucho porque fue la persona que sacó la primera solución, pero que es poco reconocido y es porque él, digamos que nunca disfrutó de la fama que debería tener porque él, es una historia pues un poco trágica, él en esa época, pues 1916, estaban en la Primera Guerra Mundial y él le tocó servir en la guerra y fue precisamente en una tienda de campaña donde él sacó su solución, por allá en el ejército, sí, en el frente. Y bueno, él oyó hablar de Einstein, no lo conocía, sacó su ecuación, la solucionó y la envió por correo. El problema es que, bueno, semanas después Karl Schwarzschild murió, lo hirieron y se le complicaron las heridas. Entonces nunca pudo como, sí, debatir y bueno, expandir aún más su carrera científica. Es una lástima. Pero bien, entonces vamos a entender la solución de Schwarzschild y vamos a entender geométricamente qué es lo que esto nos está diciendo, con un grafiquito. Hombre, vea, la solución de Schwarzschild le dice a usted que el espacio-tiempo más o menos va a tener como esta forma, va a tener como, si pensamos que esto es como la coordenada radial, él va a tener como una forma, digamos, como con esta curvatura, ¿cierto? Recuerda, esto es un espacio-tiempo, o sea, tiempo y espacio, todo está aquí metido, ¿sí? No debe pensarlo como en un sentido espacial, literal, sino que esto es con el tiempo también, ¿sí? Estamos en un espacio de 4 dimensiones, pero que representamos de esta manera, pensando solo el espacio y el tiempo como, o sea, espacio solo una coordenada, tiempo otra. Entonces, una representación gráfica es esto. Entonces, el asunto aquí viene cuando examinamos o sea, los valores cercanos a R igual a 0. Cuando tengo R igual a 2mg, hay un problema. Y como la solución se vuelve infinito, pues tengo un problema en esa solución, ahí yo ya no puedo trazar como un grafiquito normal de la solución. Hay un problema. E igualmente hay un problema cuando R es igual a 0. Es decir, yo puedo tener la solución y si hago simplemente un corte acá, esto es simplemente una parte de la solución acá. Pero yo voy a tener entonces que después de, o sea, más abajo de R igual a 2m, ya aquí la solución no tiene ningún sentido. Después de R igual a 2m sí tiene total sentido y yo puedo trazar mi gráfico muy bonito, muy normal, pero en esta sección no. Yo tengo serios problemas allí. Y en esa época no se entendía muy bien qué rayos era esto, o sea, qué está pasando. Entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿será que eso es algo de precisamente la solución de Schwarzschild? O sea, ¿eso depende solo de esa solución? O, hombre, ¿eso será o sea, algo más general? Bien. Entonces, bueno, antes de pasar, entonces quiero simplemente concluir. Aquí hay un problema en R igual a 2G, M, R igual a 0, y también es una pregunta válida, es ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay allí? Tiene que haber algo muy extraño. Resulta que a través del tiempo,
Entonces, gran parte matemáticos se centraron a trabajar en soluciones de esa ecuación de campo. Y surgieron varias soluciones. Está, por ejemplo, la de Reissner-Nordström, que es una partícula puntual cargada, o sea, una partícula con masa y con carga eléctrica. También surgió la de Freeman, Lemaitre, Robertson, Walker, que es una solución de un espacio-tiempo compacto y es básicamente la piedra angular de la cosmología moderna, en el 30. También surgió la solución de Kerr, que es una partícula puntual, pero con momento angular, es decir, una partícula, poniéndola en el espacio-tiempo, pero que está rotando. Por cierto, esta solución es, yo diría que la solución más importante, porque es la base de los núcleos de las galaxias. O sea, esta solución es la que nos permite entender actualmente los núcleos de las galaxias. Y por ello también quiero aprovechar la ocasión para mostrar uno de mis grandes tesoros, y es una foto con Roy Kerr precisamente. Él es neozelandés, y esta es una foto pues de cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Me gusta mucho esa foto. Roy Kerr en el mundo de la relatividad es como una estrella de rock, ¿cierto? Es como tomarse una foto con Axl Rose o con, no sé, Freddie Mercury, qué sé yo. Bien, pero lo interesante de aquí es que muchas de estas soluciones, hay otras, pero digamos que estas son las más importantes, presentan el mismo problema, en R igual a 2gm, perdón, y en R igual a 0. O sea, ahí está pasando algo muy extraño. ¿Qué pasa allí? Y eso se mantuvo como un misterio durante más de 50 años. O sea, nadie entendía muy bien qué había allí. Nadie entendía qué está pasando. Es decir, todas estas soluciones presentan como un rompimiento así, al final de algo, una región que no se puede explicar. Y ahí, digamos que es donde va a entrar el teorema de singularidad. El teorema de singularidad nos va a ayudar a entender qué está pasando allí. Entonces, antes de empezar con el teorema de singularidad, quiero hacer como un breve estado de la relatividad en esa época. Resulta que, hombre, en siglo XX surgieron pues dos teorías de la física que son ahora los pilares de la física, que es la relatividad, de la que estamos hablando en esta charla, y también la mecánica cuántica. Y estas dos teorías empezaron a crecer en interés científico. Digamos que aquí al principio, cuando las dos nacen más o menos en la época del 20, pues la relatividad en el 15, la cuántica en el 26 o 25. Y estas dos teorías eran muy, digamos que los dos pilares, o son los dos pilares grandes, todos los científicos estaban volcados a estas dos teorías, y no hablo solo de físicos, también matemáticos e inclusive químicos. La mecánica cuántica permitió explicar muchas cosas de la química, las reacciones químicas, los enlaces covalentes, todo eso se explica con mecánica cuántica. Entonces, me atrevo a decir que todo el interés de científico estaba volcado hacia estas dos áreas. Sin embargo, la relatividad empezó a perder interés. Empezó a perder interés mientras que la mecánica cuántica ganaba interés. Y fue precisamente por estas cosas raras que no se podían explicar. Estas regiones extrañas que nadie entendía muy bien. Y también pues que la relatividad es algo difícil de experimentar. O sea, los experimentos de la relatividad son muy difíciles de contrastar. Mientras que la mecánica cuántica, al ser como el mundo del microcosmos, pues es algo relativamente más simple. Sin mencionar de que la mecánica cuántica pues jalonó toda la electrónica, como mencionaba anteriormente. Bien, entonces digamos que el interés decayó. En 1965, el interés de los científicos en la relatividad estaba por los suelos. Nadie quería trabajar realmente en relatividad. Y diría yo que solo se reservaba como un área de las matemáticas. O sea, se empezó a relegar y ya solo matemáticos empezaron a trabajar aquí. Como, sí, cosas extrañas que pueden pasar, pero nadie le daba como una seriedad, digamos que científica real. O sea, era como, ya se empezó a ver como un juego matemático, por decirlo así. Me atrevería a decir. Sin embargo, en 1965 las cosas empezaron a cambiar. Y aquí entra en escena, finalmente, nuestro ganador del premio Nobel,
el matemático Roger Penrose. Y en esta época, Roger Penrose, que por cierto, pues estaba muy joven, o sea, ya tenía su doctorado en topología y geometría diferencial, él se empezó a interesar por este misterio. Insisto, recuerden, ya la relatividad estaba relegada más que todo a matemáticos. Y él empezó a ver, bueno, a ver, yo tengo ese misterio de las soluciones, que hay un problema con la solución en R igual a 2mg, ¿cierto? Y todas las soluciones vienen con ese problema, estamos hablando ya de 50 años, ¿sí? Desde 1915, 21 y así, que hay algo que no cuadra. Y entonces a Penrose, que en esa época no era conocido en la relatividad, se le ocurre examinar las geodésicas. Él dice, de pronto la clave para entender esos comportamientos no es ver el comportamiento del espacio-tiempo general, sino ver cómo se comportan las geodésicas. Recuerde, las geodésicas es la trayectoria que un cuerpo toma o sigue en el espacio-tiempo. Y las geodésicas, recuerde también, ellas no son líneas rectas, son curvas o cosas que básicamente son afectadas por la geometría del espacio-tiempo. Bien. Entonces, vamos a estudiar esas geodésicas. Entonces, para estudiar esas geodésicas, vamos a entender algo que es lo que se llama un diagrama espaciotemporal, ¿sí? Esto es un pequeño diagrama muy sencillo, en el cual trato de explicar básicamente el concepto de geodésica temporal. Imagine que esta sábana con geometría extraña es el espacio-tiempo. La relatividad requiere mucha imaginación. Espacio-tiempo. Y hacia arriba yo tengo pues básicamente el tiempo y hacia los lados tengo como el espacio. Listo, este es como mi sistema de coordenadas. Ahora bien, esta línea roja que vemos aquí es simplemente una superficie espacial, es decir, una superficie que tiene un tiempo constante. Todas las partículas del espacio-tiempo que están sobre esta superficie roja tienen un tiempo constante. Mejor dicho, aquí estamos todos metidos. Aquí estoy yo y ustedes metidos. Todos estamos ahí, ¿sí? Este es como, usted lo puede ver, el presente. Este es el presente. Aquí estamos todos, todas las personas. Aquí estamos viviendo, ¿sí? Hacia atrás, entonces, yo voy a tener lo que va a ser como el pasado, ¿cierto? El pasado. Y hacia adelante va a tener el futuro. Pero esto está caracterizado básicamente por algo que se llaman las geodésicas temporal. Es decir, una partícula que no se esté moviendo en el tiempo siempre se va a mover que no se esté moviendo en el espacio, que no se esté moviendo en el espacio, o sea, que está quieto, siempre se va a estar moviendo en el tiempo. Eso es una idea clave. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no existe el reposo en el espacio-tiempo. El reposo no existe. Siempre nos estamos moviendo, siempre nos vamos a mover, así sea en una geodésica temporal. Siempre, porque el tiempo no se detiene. El tiempo siempre está corriendo. Entonces, nosotros, así estemos aquí quietos, yo por ejemplo que estoy aquí quieto en mi silla, siempre me estoy moviendo a lo largo de una geodésica temporal. Entonces, el reposo en el espacio-tiempo no existe. Bien, esa es una idea clave para poder entender el teorema de Penrose. Ahora bien, antes de pasar a decir el teorema de Penrose, quiero hablarles de las geodésicas de luz, ¿cierto? Y hago un paréntesis. Las geodésicas de luz, pues hombre, la geodésica de luz es básicamente el camino que sigue la luz en el espacio-tiempo. Y esto fue básicamente descubierto por allá en 1921, gracias a Sir Arthur Eddington, científico inglés, que él precisamente midió que la luz o la trayectoria de la luz cambia debido al espacio-tiempo. Es decir, las geodésicas de la luz también son afectadas por la geometría del espacio-tiempo. O sea, ellas también, o sea, así sea la luz viaje a una velocidad constante, también se altera su trayectoria por la curvatura del espacio. Esto está medido, esto se midió y en 1919, gracias a un eclipse de sol y bueno, eso es otra historia. No me quiero desviar por allí, pero esto es algo que sabíamos desde esa época. Y entonces es algo que Penrose dice, yo puedo usar esto. Voy a usar o voy a explicar, tratar de explicar
ese comportamiento extraño siguiendo o viendo qué es lo que pasa con las geodésicas de la luz. Entonces, ahora volvemos a nuestra representación del espacio-tiempo para complicarlo un poco más. Si esta partícula sigue una geodésica temporal, ¿sí? Los rayos de luz siguen algo que se va a conocer de ahora en adelante como geodésicas luminoides. Geodésicas luminoides porque pues, es las geodésicas que sigue un rayo de luz. Ahora, las partículas sabemos desde la relatividad especial que no se pueden mover más rápido que la velocidad de la luz. Eso quiere decir que las partículas siempre se van a mover no dentro de esta región. Y esto es lo que define algo que se conoce como el cono de luz. Todas las partículas se mueven solo en esta región. ¿Por qué? Porque si una partícula se moviera por esta región, implicaría que se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz, y eso no es posible. Entonces, esto define el cono de luz. Entonces, básicamente, si estudiamos el comportamiento de los conos de luz, estudiamos el comportamiento de todas las partículas. Ahora vamos a volver nuevamente a la idea pues al problemita que teníamos anteriormente con la solución de Schwarzschild y con respecto a las geodésicas luminoides. Bien, vamos a ver qué pasa con las geodésicas de la luz en la solución de Schwarzschild. Lo que va a pasar, Penrose, después de mucho estudiar, recuerden que todo esto es lo que hace Penrose, después de mucho estudiar el comportamiento de las geodésicas de luz o luminoides, él se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta que las geodésicas luminoides cerca a esta región, la región donde empiezan los problemas, R igual a 2m, G, las geodésicas tienden como a detenerse y los conos de luz se empiezan a cerrar. Los conos de luz se cierran, las geodésicas luminoides se empiezan a detener. O sea, ya no se van a expandir por siempre, sino que ya se detienen. E inclusive él extendió un poco la solución, extendió pues mediante argumentos matemáticos, extendiendo un poco la solución, más allá de esta región se dio cuenta que aquí las geodésicas luminoides dentro de esta región se empiezan a contraer. O sea, aquí se expanden, aquí se empiezan a detener y aquí se empiezan a contraer. Y digamos que ese análisis es lo que permite entonces entender lo que hoy conocemos como el esquema de singularidad del espacio-tiempo. Y para entender esto hay que entender tres conceptos claves: el horizonte de sucesos, una superficie atrapada y una singularidad. Un horizonte de sucesos, esta región acá, es precisamente la región donde las geodésicas luminoides se van deteniendo. Esto en el marco de la geometría diferencial se suele llamar como también una superficie minimal. Luego vamos a tener una singularidad, y es precisamente Penrose el que habla por primera vez de eso, es el lugar donde las geodésicas luminoides tienden a converger. Recuerde que de su análisis tenemos que ellas empiezan a contraerse y también se empiezan a acercar de tal forma que ellas convergen a un punto. ¿Sí? Pero como convergen, paran en un punto y se dice que van a ser incompletas. O sea, no se pueden extender más. Llegan a un punto y hasta ahí llegaron. Y finalmente tenemos el concepto de superficie atrapada, que es la región precisamente donde las geodésicas luminoides se están contrayendo. O sea, singularidad donde tienden a converger, superficie atrapada donde las geodésicas luminoides se contraen. Y esta sería pues la superficie normal, ¿cierto? Ajá. Con esos tres conceptos y después de ese análisis, entonces es finalmente donde llegamos al teorema de singularidad. El teorema de singularidad lo que nos dice es, vea, donde Penrose hace su contribución. Él dice, si usted tiene básicamente un espacio-tiempo de curvatura positiva, esto se suele llamar usualmente en el marco de la relatividad como condición de energía fuerte, y si tiene una superficie atrapada, entonces usted va a tener una incompletitud de las geodésicas luminoides. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener una singularidad. Eso es precisamente lo que Penrose probó. ¿Sí? Esta es, bueno, aquí bosquejo la idea del teorema y básicamente lo que dice, si el espacio-tiempo contiene una superficie atrapada, o sea, básicamente que las geodésicas luminoides no pueden escapar, y si la condición de energía fuerte se satisface, o sea, hay curvatura positiva, entonces existen geodésicas luminoides incompletas, o lo que quiere decir, van a haber singularidades. Bien, ese es el teorema con el que Penrose
la sacó del estadio y este es el teorema, o bueno, la idea del teorema con el que Penrose hizo su contribución fundamental a la teoría de la relatividad y con lo que se puede explicar precisamente esa región extraña del espacio-tiempo que presentan las soluciones. Aquí algo curioso quiero presentar este es el artículo de Penrose original de 1965, lo publicó en la PRL, una revista muy famosa de física, y el artículo, como ven, no tiene más de 3 páginas. Y es en este artículo donde Penrose, insisto, publica su teorema y hace un vuelco fundamental en la teoría, en solo 3 páginas. Este teorema tuvo muchas consecuencias, ya para ir finalizando. Una de las consecuencias más grandes fue el concepto de agujero negro. Y ese agujero negro, quiero mencionar que no fue Penrose el que lo acuñó, o el que primero lo introdujo, sino que fue el gran físico estadounidense John Archibald Wheeler. Él es como considerado el padre de la física en Estados Unidos. Él formó una gran generación de físicos en relatividad. Y es básicamente el que él dijo, claro, las ciudades luminosas no pueden escapar, quiere decir entonces que esto no puede emitir luz y por tanto una superficie atrapada se va a ver negra y una superficie atrapada va a ser precisamente un agujero negro. O sea, un agujero negro en relatividad formalmente es una superficie atrapada, que las ciudades de luz no pueden escapar, se contraen. Bien, entonces por eso tiene que ser negro. Y fue este señor el que precisamente lo acuñó el término muy atinadamente, diría yo. Y claro, como la gravedad es tan grande, pues tiene que absorberlo todo. Otra de las grandes como consecuencias de este teorema de singularidad es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, que fue desarrollada posteriormente de este teorema, en gran parte por Hawking y Penrose. Bueno, Penrose siguió trabajando y después se alió con Hawking. Hawking inicialmente era como estudiante de Penrose y después lo siguió. Ellos continuaron trabajando y llegaron a un teorema, otro teorema, que es el teorema de la singularidad inicial. Y es el teorema que soporta la teoría del Big Bang. Y ese teorema lo que dice es básicamente que tengo una singularidad inicial y que todo viene de allí. Pero ojo, este teorema es una consecuencia o está basado en el teorema inicial de Penrose. O sea, le da el soporte, el andamiaje, todo el formalismo. Bien, y ya para finalizar esta charla, pues quiero decir que gracias a eso, al trabajo monumental de Penrose en el 65, su gran teorema matemático, es que el interés en la relatividad creció enormemente porque ya podíamos entender bien esas soluciones extrañas y actualmente pues tenemos varios modelos de Big Bang, tenemos observaciones gravitacionales, tenemos por ejemplo mucha investigación en relatividad numérica, algo de lo cual yo me gusta mucho hacer y bueno, muchas cosas más. Para finalizar, simplemente quiero finalizar esto diciendo que si usted quiere conocer un poco más de esta teoría, de todas estas ideas, hay muchos libros que usted puede abordar y no solo usted, sino que también puede recomendar a sus estudiantes, ¿cierto? Personas que apenas están como empezando, preguntándose sobre todo este tipo de cosas, en los cuales se puede aprender mucho. Y Roger Penrose y Stephen Hawking tienen muchos libros de divulgación científica en los cuales ellos explican todas estas ideas. Porque, ojo, las matemáticas son una cosa, sí, pero uno para también trabajar aquí necesita una gran imaginación. Y eso es algo que usted adquiere poco a poco con el tiempo, leyendo, metiéndose en todo este tipo de cosas, que las matemáticas a veces no te dan. O sea, la matemática te da el formalismo y el lenguaje, pero la imaginación, eso es algo que hay que desarrollar. Bien, bueno, simplemente para decir que entonces, para concluir, que hicimos en esta charla, hablé sobre un poquito de las generalidades de la teoría de la relatividad. León, se te cerró el micrófono. Por ahí. Pena. Simplemente para concluir, gracias. Simplemente hablé de las generalidades de la relatividad, los fundamentos geométricos y hablamos del teorema de singularidad. Y bueno, ya aquí concluyo. Muchas gracias entonces por conectarse, estar online y atender la charla. Y disculpen si me tardé pues, más de lo esperado. Bueno, muchas gracias. León Darío. Sí. Muchas gracias. Una pregunta. Pues yo he visto mucho documental sobre Hawkins y pues tú que eres físico y una persona con tanto prestigio y tan estudiada en esto,
¿qué se puede decir del tiempo? El tiempo es más rápido, perdón, no sé si estoy equivocado, ¿es más rápido cada día o qué? Porque es que los días se están pasando tan rápido y yo escuchando los programas de él, me doy cuenta que llegará el momento en que se pare el tiempo o qué va a ocurrir. No, el tiempo, pues nadie lo sabe bien con certeza. Yo diría que el tiempo es simplemente una coordenada. O sea, yo me voy como más a lo científico. El tiempo es una coordenada y es algo relativo. O sea, eso sí nos queda claro a todos. El tiempo es algo relativo, no es algo absoluto, que depende de muchas cosas. Depende de, o sea, por ejemplo, de los campos gravitatorios, también depende de la velocidad con la cual pues las personas se muevan, en fin. Es algo que apenas yo diría que estamos entendiendo bien. También, por ejemplo, la relatividad, eso es algo que está para otra charla, por ejemplo, pero la relatividad predice también que es posible viajar en el tiempo con ciertas condiciones y con ciertos desafíos, pero teóricamente se puede también. Eso da, insisto, para otra charla, pero bueno, es algo que, no sé, es algo que todavía hay que entender bastante. No podría responder atinadamente a tu pregunta de qué es el tiempo. Solo podría decir que es una coordenada más. Él lo maneja como una cuarta dimensión, ¿cierto? Sí, es una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión. Matemáticamente hablando, sí, es eso. Una cuarta dimensión. Don Darío, muchas gracias, excelente Yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, muchas gracias. Disculpen un momento, es que tenemos varias preguntas en el chat. ¿Podríamos ir abordándolas y al final abrimos la sesión de preguntas para todos? ¿Está bien? Listo, mira, la primera es del profesor Cristian Zambrano. Dice, la distorsión del espacio y tiempo es ralentizar el tiempo, por ejemplo, o ando perdido. No, sí, el tiempo se ralentiza y el espacio se contrae, las dos cosas. O sea, cuando vamos acá, por ejemplo, en este diagrama, el tiempo se contrae también y el espacio también. O sea, el espacio mismo, la realidad del espacio-tiempo misma se contrae. Todo se achica, por decirlo así. Eso es algo difícil de imaginar, pero sobre el papel está así, las matemáticas dicen eso. Es la geometría misma de la realidad la que se vuelve chica y usted se vuelve chica con él, ¿cierto? Usted como que también se contrae todo. Una pregunta interesante es qué pasa aquí. O sea, cuando vamos por acá, digamos, estamos cayendo a digamos que un agujero negro porque realmente el horizonte de sucesos es el agujero negro. O sea, esto rojo es lo que vemos negro, por decirlo así. Esto es lo que vemos como la frontera del agujero negro, pero el agujero negro está por aquí. O sea, la singularidad está mucho más adentro. La pregunta es, ¿qué hay aquí? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo pues sabemos, digamos que listo, las geodésicas luminosas se contraen, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí hay una distorsión total de la realidad, el espacio y el tiempo se contraen de tal forma que la luz misma se ve afectada y todo lo que va también metido, o sea, los conos de luz se distorsionan y todo lo que va dentro de los conos de luz, y eso nos incumbe a nosotros. Nosotros siempre vivimos dentro de los conos de luz, por eso es importante ese concepto también. Entonces uno, si quiere estudiar qué pasa con las personas, realmente estudias qué pasa con los conos de luz. Y aquí eso es algo muy extraño. Pero sí, la respuesta a la pregunta es todo se contrae, todo se distorsiona y no se sabe bien o sea, con exactitud qué pasa. Bueno, tenemos otros comentarios. La cuántica genera dinero, lo cual es una gran motivación. Dice Santa M. Herminda, ¿sí? Bueno, no sé si quieres ampliar algo allí o si la profesora Sandra quiere comentar algo. Sí, podría añadir que la mecánica cuántica genera, yo diría que todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica, por acá como en la época del 30, la mecánica cuántica empezó a surgir el transistor, como mencionaba antes. Es algo que yo siempre menciono, pues yo doy un curso de programación en la universidad y siempre lo menciono porque es la piedra angular de la computación y de la programación, los transistores. Y los transistores pues solo se entienden con mecánica cuántica. Después ya vienen conjuntos de transistores que son los circuitos integrados o los chips en general. Pero toda la mecánica cuántica es lo que permite hacer la tecnología del día de hoy. Toda la tecnología, toda la electrónica es básicamente basada en mecánica cuántica.
Entonces sí, genera todo el dinero del mundo y la gente invierte mucho en la investigación en mecánica cuántica. En particular, ahora es la física del estado sólido la que más fuerza tiene, porque es la física que permite crear nuevos materiales, superconductores, metales super resistentes, en fin. O sea, toda esta física del estado sólido es básicamente una mecánica cuántica aplicada a los sólidos. Porque al final todos somos materia y todos somos un conjunto de átomos. La pregunta es, ¿yo puedo coger un átomo y empezar a armar nuevos materiales simplemente armando átomos, como si fuera un Lego? Imaginar el Lego, o sea, un átomo como una ficha de Lego. Yo puedo hacer cosas nuevas simplemente poniendo átomos. Eso es algo que la gente está tratando de hacer actualmente y por eso se crean nuevos materiales. Cosas que no se dan en la naturaleza. Y eso, bueno, permite hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la mecánica cuántica, todo el dinero. La relatividad no tanto. La relatividad está más relegada como a, bueno, a los matemáticos. Realmente los que trabajan en relatividad son... Es curioso, pero yo diría que el 80% de las personas que trabajan en relatividad son matemáticos. Y hay pocos físicos y la razón es porque si no es tan rentable, es más exigente matemáticamente hablando que la mecánica cuántica, mucho más, aunque parezca que no. Y bueno, pues digamos que no tiene una aplicación tan directa. Pero estoy seguro que en unos, no sé, digamos 1000 años, ¿por qué no? Pensar que nosotros fuéramos griegos y en 1000 años, así como los griegos pensaron hace 2000 años en la trigonometría, toda la geometría, y que la usamos actualmente, pues digamos que en unos 2000 años estas ideas van a ser importantes, que enfrentemos estas dificultades de agujeros negros y ese tipo de cosas. Entonces, sí, lastimosamente no genera mucho dinero, pero es un saber que hay que seguir cultivando, definitivamente. Nos revela mucho más inclusive de la existencia del ser humano y ese tipo de cosas. No, hay otro comentario, no sé si dice, en el principio, entre paréntesis tiempo, voy a leerlo con los paréntesis, creó Dios los cielos, paréntesis espacio, y la tierra, materia. Lo dice Génesis 1, entre muchas otras cosas de este versículo podemos deducir que el tiempo siempre existió. Dice, jajaja, bueno, valga la redundancia. Bueno, no sé si quieres comentar o la persona pues... Pues no, pues yo la verdad... Pues, o sea, digamos que sí hay varias controversias con respecto a pues, la ciencia, en particular la relatividad y la religión, porque pues la teoría de la relatividad se mete con la realidad misma del universo, ¿cierto? Ya yo como con la creación de todo, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, la singularidad, el teorema, la teoría del Big Bang, que es una teoría que básicamente habla de creación y sí, choca con, o bueno, choca no, empieza como a debatir ideas ahí con la religión. En la teoría del Big Bang, el tiempo se crea, el tiempo mismo se crea, el espacio se crea, todo se crea aquí. Es lo único que yo puedo decir, o sea, pero pues ya con respecto a las otras ideas pues de religión y así, hombre, ya ahí sí no sé, ya honestamente no, sí, no sé, o sea, es algo que no sé, sería muy bueno saber o tener como el teléfono de Dios y que él le dijera a uno, sí, vea, esto sí pasó, pero no, o sea, ya al final ya quedas como sí, como a criterio personal de cada persona ya pues decidir si de pronto hace caso de esto o si de pronto tiene otra forma de explicar el universo, así. Pues también debo decir, estos son teorías, ¿cierto? O sea, son que vienen de teoremas, o sea, también no es que esto esté escrito sobre piedra, son, digamos que hasta donde la razón y la comprensión humana nos lleva, pero seguramente, y de hecho Hawking también lo debate en muchos de sus libros, hay algo más allá, eso también es algo que está ahí. Por ejemplo, hay algo, este libro sobre todo de Roger Penrose, él trata precisamente de discutir sobre esas ideas y pues contrastar, digamos que lo que la religión o las religiones, porque no solo pues una, sino muchas dicen acerca de la creación del universo, el tiempo, el espacio y pues lo que la ciencia dice. O sea, no, es un tema abierto, filosófico, teológico, científico, eso es un tema
muy grande. El mismo Einstein también se dedicó a ese tema digamos que en las etapas ya pues, digamos que ya más maduras de su vida. Roger Penrose también, Stephen Hawking también. Entonces, no, eso es un tema todavía que hay que leer bastante, yo creo, y que todavía nos falta entender mucho. Pero se puede leer, como aprovecho precisamente para promocionar este libro y estos. Ellos en estos libros no son científicos, son de divulgación, abordan ese tipo de temas, abordan todas esas cuestiones. Y bueno. Bueno, hay más comentarios, varios de agradecimiento. Por allí, Sandra, qué lindo es ver a alguien que puede hacer ver fácil algo que es realmente complejo. Otra pregunta por allí de Envy. ¿Se tiene alguna conjetura sobre qué ley o leyes de la física siguen vigentes luego del horizonte de sucesos? Uy, bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque, a ver, la física tenemos como, bueno, y las matemáticas también, tenemos como una física moderna y una física clásica. Y la física se ha replanteado muchas cosas. Antes, pues pensábamos que, ¿cierto? Vivíamos con la mecánica de Newton, la física de Newton, y ahora pues ya la relatividad, la mecánica cuántica. Las dos tienen ideas muy locas que van en contra del sentido común. En la mecánica cuántica, bueno, eso da para otra charla, pero la mecánica cuántica, mejor dicho, eso es un caos total. Si siguiéramos en la realidad las leyes de la mecánica cuántica, esto sería un caos. La posición y la velocidad no se pueden determinar, mejor dicho. Y en la relatividad, pues también hay cosas muy locas, ¿cierto? Pero digamos que hemos comprobado y se está comprobando, o sea, recuerde que la mecánica cuántica y la relatividad solo tienen a lo sumo 100 años, no tienen más. O sea, científicamente hablando son teorías que están arrancando, apenas están en pañales, por decirlo así. Y llevamos apenas 100 años tratando de entender estas teorías y estas cosas. Y vemos con agrado que muchas cosas son ciertas, o sea, que a pesar de que sean contradictorias, vamos y examinamos bien las cosas y sí, funcionan y nos permiten hacer cosas que van en contra del sentido común. Y nos ayuda a replantearnos cosas de la física. Por ejemplo, toda la mecánica de Newton, sabemos que la mecánica de Newton es válida para un régimen, pero para el microcosmos, o sea, para los átomos no es válida. Ya eso lo sabemos con certeza. Y también para la dinámica de galaxias y todo eso, también sabemos que la mecánica de Newton no es válida. Inclusive para el sistema solar, no se puede hacer una buena predicción de calendarios si solo se considera la mecánica de Newton. Empiezan a haber desfases, porque el Sol curva mucho el espacio-tiempo. Entonces, realmente actúa. Y por ejemplo, el GPS, el sistema de posicionamiento global que usted tiene en su celular, no se puede hacer sin relatividad general. Si solo hiciéramos eso con el sistema de Newton, sabemos que tenemos un error de 11 kilómetros. Eso va para otra charla también. Estoy promocionando muchas charlas. Pero sí, el sistema GPS con mecánica de Newton no funciona. Ya sabemos que no funciona, da un error muy grande, como de 11 kilómetros. Yo he hecho ese cálculo, 11 kilómetros a la redonda. Pero si se considera correcciones relativistas y la relatividad general, puede ser tan preciso como lo tenemos hoy, que es del orden de centímetros, o sea, que le da usted la ubicación precisa. Entonces, sí, sabemos ahora que hay cosas, la ciencia no está escrita sobre piedra, ¿cierto? Que puede ir cambiando. Y seguramente en 200 años aparezca una teoría más general que la relatividad y nos diga, la relatividad es válida hasta este punto, pero más allá hay otras cosas. Seguramente va a pasar. Por ejemplo, no sé, que hablan de la teoría de cuerdas, la teoría de M, ya son cosas mucho más allá de la relatividad, que tratan de ser más generales. Posiblemente lleguemos hasta allá, nadie lo sabe. Pero sí, la ciencia se va renovando y hay cosas que vemos que ya no son tan ciertas como parecen, ¿cierto? Que tienen cierto régimen. Bueno, vamos a continuar aquí con el chat. Vamos a leer los comentarios, pero de pronto, pues para ser más ágiles y abrir el espacio de preguntas por si alguien quiere hacerla personalmente, vamos a solamente leerlos y ya considerará si opina sobre ellos, León. Dice, los matemáticos somos pobres, jeje. Bueno, ahí dice, por supuesto, a futuro todos estaríamos interesados en viajar en el tiempo. Otra persona. Y dice, otra persona, buen día, Gustavo, siempre he tenido la interrogante acerca de la paradoja de los hermanos gemelos en el viaje del tiempo. Bueno, por sí, aquí
esa paradoja. Por acá hay otra Bueno, pregunta, dice, profesor Julio Morocho, maestro, ¿cómo podemos seguir sus trabajos? Y bueno, no sé si dejamos allí y vas contestando y después hacemos las otras o te hago todas completas y... no, demos allí, voy contestando, porque Listo. sí son varias. Pues primero, la de, bueno, los matemáticos son pobres. No, yo no diría eso. De hecho, actualmente, las matemáticas es la ciencia, en mi opinión, más importante que hay. Y no lo digo porque, bueno, yo soy físico matemático, yo vivo como en la mitad, ¿cierto? O sea, mi pregrado es en física, pero como el doctorado en matemáticas, yo estoy ahí, la verdad. Yo diría que yo soy un físico matemático. Pero un matemático como tal, yo diría que es lo que más se necesita actualmente porque ahora es cuando más se necesitan las matemáticas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en particular. Por ejemplo, en Alemania, que pues tuve la oportunidad como de vivir un tiempo, en Alemania contratan muchos matemáticos en la industria, precisamente porque los matemáticos pueden coger un problema, formalizarlo y dar una solución. O sea, un matemático no es, pues en mi humilde opinión, no es alguien que sabe o sea, sabe probar el teorema de tal y tal. No, un matemático es mucho más. Un matemático es alguien que tiene un pensamiento estructurado y es capaz de, digamos, resolver un problema de forma sistemática. Está mucho más allá, o sea, es como una forma de pensar. Y actualmente necesitan en todas las áreas del conocimiento eso. Por ejemplo, en la estadística, análisis de datos, como decía, en Alemania contratan muchos matemáticos en la industria porque los ponen, por ejemplo, en Mercedes-Benz a resolver los problemas de, no sé, del frenado de los carros, o también en Bosch para mejorar la eficiencia de los circuitos. O sea, yo creo que realmente un matemático, y en esta época en la que vivimos, no solo está relegado a ser profesor, ¿cierto? Que por cierto, siempre vamos a necesitar profesores de matemáticas. Claro, también eso es algo, yo soy profesor, ¿cierto? Y me gusta mucho. Pero también hay que entender que ahora como la ciencia ha avanzado más, se requieren más matemáticos en otras áreas. Y yo creo que personalmente eso es algo que hay que insistirle a los estudiantes. Yo le insisto mucho eso a mis estudiantes de la carrera de matemáticas, que un matemático es alguien que resuelve problemas. Y los problemas no solo están en la academia, están en otras partes, ¿cierto? En la industria o en la, no sé, en la medicina también. Y pues ahí, ya pues volviendo al tema del dinero, aunque no me gusta mucho hablar de eso, ahí hay trabajos muy bien remunerados, sé de muy buenos trabajos, que pues que son en Google, por ejemplo, muchos matemáticos. De pronto acá en Colombia todavía eso no se ve, pero está pasando. Está pasando que las empresas ya empiezan a contratar matemáticos en bancos y así. En Europa pues está un poco más desarrollado y ya eso es general, y en Estados Unidos también, pero aquí también va a pasar. Bueno, Entonces, bueno, la perdón, otra, perdón que ¿sí? interrumpa. Ajá. Pues fue un chiste que yo estaba haciendo, ¿cierto? Cuando estabas hablando de que los físicos estaban haciendo todo ese dinero, y fue un chiste que hice, y como Giovanni está leyendo hasta los chistes, entonces por eso fue. Bueno, hay varias preguntas en el chat, y pues ya son las 11:20. Yo les quería como proponer pues, que dejáramos allí, pero tengo un pero. Dejamos allí la charla, le agradecemos al profesor León y nos quedamos los que tenemos el tiempo de quedarnos, porque yo sé que algunos de pronto ya se programaron para estar hasta las 11. Entonces, yo creo que nos quedamos, agradecemos al profesor León su participación en el evento, en el 7º Hablemos de Matemáticas. Por aquí yo vi que uno podía mandar reacciones, yo no sé si pueda mandar uno aplausos, entonces ahí mando mi aplauso. Felicitaciones, muchas gracias por la participación. Todos los profesores allí también están agradeciendo. Yo quisiera mencionar que tenemos profesores de Pasto, Carmen de Apicalá, Popayán, Armenia, Tuluá, Cali,
Ecuador, Cartago, Piedecuesta, seguramente se conectaron los profesores de Perú también. Entonces, y bueno, y otras ciudades pues que pronto no mencioné, eso nos alegra demasiado. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y siéntanse libre de quedarse acá si quieren todavía pues resolver sus dudas que tienen en el chat. Los que tienen el tiempo, León, pues yo sé que está aquí dispuesto para responderles sus preguntas. Entonces, bueno. ahí terminamos. Y bueno, nos quedamos si quieren, los que quieran seguir charlando, ¿cierto? El café puede ser larguito. Bueno, Joanny que estaba leyendo, bueno, lo otro que voy a hacer es parar la grabación.